diputado Más Varela tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Existe entre los argentinos un verdadero triste calendario, y ese calendario está conformado por las fechas en las cuales se ha interrumpido una y otra vez nuestro devenir democrático. Y ese calendario no se agota. Esperemos que sí, digo, que se agote, al menos no en la revisión histórica, sí en la cronología, pero que se haya agotado el 24 de marzo del 76. Pero obliga ese mismo calendario a referirnos al 6 de septiembre de 1930, cuando se produce una verdadera bisagra en nuestra historia democrática, cuando por primera vez una facción del ejército se instituyó como supuesto representante del pueblo, cuando nadie los había elegido, y dio por tierra a lo que era la experiencia del segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. A partir de allí comienza en nuestra historia una lamentable práctica y una lamentable gimnasia de recurrir precisamente a los cuarteles cuando no nos gustaba o no estábamos de acuerdo con los distintos gobiernos que el pueblo había elegido. Y precisamente a partir de 1930 también se presenta y hace aparición en nuestra historia un movimiento filofascista, como fue el del general Uriburu, que tenía en mente instaurar un verdadero régimen corporativo, dando por tierra con lo que era la República soñada e instaurada desde 1853 por nuestros constituyentes. A partir de allí también, además de esta lamentable gimnasia, comienza a producirse una verdadera desjerarquización constitucional a partir de lo que fue si se quiere, una práctica laxa de considerar que cualquier gobierno podía ser destituido en el caso de que no estuviéramos de acuerdo con sus posiciones e ideologías. La víctima fue el pueblo argentino, la víctima fue la República, la víctima fue la Constitución, inclusive avalada en su momento, lamentablemente, por una Corte Suprema de Justicia adicta y genuflexa a los intereses de estos verdaderos movimientos, como decía antes, filofascistas. Y si bien todos fuimos víctimas, hay un verdadero prócer de nuestra historia, que fue don Hipólito Yrigoyen, en el cual se encarna precisamente esta victimización producto de las intemperancias, de la justificación de la violencia y de la justificación de la ilegalidad. Y precisamente Hipólito Yrigoyen es quien se encontraba en esos momentos inmersos en una realidad que, bueno, tantas veces hemos visto y hemos sufrido los argentinos: crisis económicas, problemas políticos, violencia en las calles. Y lamentablemente, esa vez y en esa oportunidad y en tantas otras posteriores, estas circunstancias sirvieron ni más ni menos que de justificativo para que un gobierno democrático cayera. Leopoldo Lugones hablaba de la hora de las armas en un lamentable opúsculo que supo pronunciar en ocasión del centenario de la batalla de Ayacucho. Y precisamente esas ideas de entender que las armas podían suplantar a la decisión de la enorme mayoría
del pueblo argentino, fue lo que sirvió para que esta máxima se repitiera una y varias veces, lamentablemente, en nuestra historia. Hipólito Yrigoyen, quien había sido no solamente un ferviente demócrata, un presidente que quedará y queda, por supuesto, en la historia, sino que además, desde lo filosófico, había sido un impulsor, tal vez no desde la publicación, tal vez no desde los medios, sino desde los ejemplos. Era un impulsor y un cultor del krausismo. Ese krausismo que no era ni más ni menos que la filosofía humanista, que luego otras vertientes doctrinarias tomarían y reversionarían. Hipólito Yrigoyen se encontró frente a la mezquindad, frente a la incomprensión, frente a la intemperancia de algunos sectores de la sociedad argentina que entendieron que tenían derecho, precisamente esas minorías, a imponer sus ideas por sobre la de las mayorías. Ese monstruo amenazante que surge el 6 de septiembre de 1930, rogamos que haya sido definitivamente sepultado. Ese monstruo amenazante que entendió que valía más una espada que la palabra, que valía más una espada que la pluma y el martillo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.